This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una de las historias más fascinantes y complejas de la Biblia, el ascenso y la caída de los moabitas, los descendientes de Lot y parientes lejanos de Israel. Desde sus orígenes en las montañas tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, hasta su tumultuosa relación con los israelitas y su eventual caída profetizada por los grandes profetas de la Biblia. Los moabitas son un poderoso recordatorio de las consecuencias del orgullo, la idolatría y la rebeldía contra Dios. Pero esta historia es más que conflicto y juicio. También descubriremos el inspirador viaje de Ruth, una mujer moabita cuya fe y lealtad cambiaron el curso de la historia, convirtiéndose en la bisabuela del rey David y parte del linaje de Jesucristo mismo. ¿Sabías que Dios convirtió las maldiciones en bendiciones para Israel en sus batallas contra Moab, o que la caída de los moabitas fue predicha mucho antes de que desaparecieran de la historia? ¿Y qué lecciones podemos aprender de su historia hoy en día? Quédate con nosotros mientras revelamos la increíble historia de los moabitas, llena de batallas, traiciones, redención y palabras proféticas que se hicieron realidad. No querrás perderte esto. Si disfrutas de nuestras profundas exploraciones de las historias ocultas de la Biblia, asegúrate de darle al botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te sorprendió más de los moabitas? Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para apoyar nuestra misión de difundir la sabiduría bíblica. Empecemos. La historia se desarrolla en el capítulo 19 del libro de Génesis, donde Dios decide destruir Sodoma y Gomorra debido a su extrema maldad. Sin embargo, Lot encuentra gracia ante Dios gracias a la intercesión de Abraham, y él y su familia reciben la oportunidad de escapar de la inminente destrucción. Al amanecer, los ángeles apremiaron a Lot, diciendo: levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Génesis capítulo 19 versículo 15. Después de una dramática huida, con la esposa de Lot convirtiéndose trágicamente en una columna de sal por mirar atrás, Lot y sus hijas huyeron a las montañas cerca de Zoar. Allí, se refugiaron en una cueva, aislados y temerosos de que la humanidad hubiera sido aniquilada. Las hijas de Lot, creyendo que su línea familiar llegaría a su fin, recurrieron a un plan extremo y perturbador. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no hay hombre en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino, y acostémonos con él, para conservar descendencia de nuestro padre. Génesis capítulo 19, versículos 31 al 32. En su desesperación, las hijas de Lot embriagaron a su padre durante 2 noches consecutivas. Cada una se acostó con él y ambas quedaron embarazadas. La hija mayor dio a luz a un hijo llamado Moab, quien se convirtió en el antepasado de los moabitas, mientras que la menor dio a luz a un hijo llamado Ben-Ammi, el padre de los amonitas. Los orígenes de los moabitas están profundamente arraigados en una historia de supervivencia, miedo y desesperación. Todo comienza con Lot, un hombre estrechamente relacionado con el patriarca Abraham. Lot decidió establecerse en la ciudad de Sodoma, una decisión que eventualmente lo llevaría a una gran agitación. Así las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab. Él es el padre de los moabitas hasta el día de hoy.
La menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ammi. Él es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. Génesis, capítulo 19, versículos 36 al 38. Este inquietante comienzo sentó las bases para la identidad de los moabitas como un pueblo nacido de la desesperación y el aislamiento. A pesar de sus orígenes, los moabitas llegarían a establecer una presencia significativa al este del Mar Muerto. Su relación con los israelitas, marcada por una ascendencia compartida y destinos conflictivos, comenzó en esos primeros momentos cruciales en la cueva. Los moabitas se establecieron en una tierra situada al este del Mar Muerto, conocida como las llanuras de Moab. Esta región, caracterizada por sus colinas rocosas, profundos barrancos y paisaje accidentado, les proporcionó defensas naturales y una ubicación estratégica. Las principales ciudades de Moab incluían Ar, Kir y Dibón, que servían como centros de poder, comercio y cultura. Las fértiles llanuras y el acceso a rutas comerciales vitales permitieron a los moabitas prosperar económicamente, aprovechando la agricultura y el comercio para construir una nación fuerte y resiliente. La tierra no solo era accidentada, sino también bien fortificada, con ciudades a menudo situadas en elevaciones altas que les daban una ventaja táctica contra posibles invasores. La posición estratégica de Moab le permitió controlar rutas comerciales significativas, lo que lo convirtió en un territorio valioso frecuentemente disputado por las naciones circundantes. Y el Señor me dijo: no molestes a Moab, ni te metas con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, ya que he dado a Ar a los descendientes de Lot como posesión. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Deuteronomio capítulo 2, versículo 9. La instrucción de Dios a los israelitas de no provocar a los moabitas fue un reconocimiento del derecho de Moab a su tierra como descendientes de los israelitas. Durante su travesía por el desierto, recibieron específicamente la orden de evitar conflictos con los moabitas mientras atravesaban la región. A pesar de este decreto divino, la relación entre las dos naciones siguió siendo tensa, marcada por la desconfianza profunda y hostilidades frecuentes. La capital de Moab, Dibón, jugó un papel importante en su historia, y fue el sitio donde se descubrió la famosa estela de Mesa, un monumento de piedra que proporciona un relato de las victorias del rey Mesa de Moab sobre Israel. Este artefacto, que data del siglo IX a.C., destaca los conflictos prolongados entre Moab e Israel. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: déjame pasar por tu tierra, no entraremos en campo ni en viña, no beberemos agua de pozo, iremos por el camino del rey hasta que hayamos pasado por tu territorio. Pero Sehón no permitió a Israel pasar por su territorio. En Números capítulo 21, versículos 21 al 23. Aunque este versículo se refiere a los amorreos, subraya las frecuentes disputas territoriales y la importancia del camino del rey, una ruta comercial vital que también pasaba cerca de Moab. El control de tales rutas era crucial para la fuerza económica de Moab y contribuyó a la fricción continua con las naciones vecinas, incluyendo Israel. En la tierra de Moab
no solo fue un lugar de refugio y prosperidad para su pueblo, sino también una fuente de orgullo e identidad. Sus ciudades fortificadas eran símbolos de la resiliencia y determinación de los moabitas. Sin embargo, la riqueza y la posición estratégica de los moabitas a menudo los convirtieron en objetivos de conquista, llevando a una historia compleja y cargada de conflictos con Israel. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Números capítulo 22, versículo 1. Los israelitas acamparon en las llanuras de Moab durante su aproximación final a la tierra prometida, directamente frente a Jericó. Esta proximidad inevitablemente condujo a interacciones tanto pacíficas como hostiles, preparando el escenario para una de las confrontaciones más notables cuando Balak, rey de Moab, buscó maldecir a Israel a través del profeta Balaam. La relación entre los moabitas y los israelitas era compleja y a menudo tensa, marcada por una mezcla de ascendencia compartida, intereses en conflicto e intervención divina. Aunque los moabitas eran parientes lejanos de los israelitas a través de su ancestro común Abraham, este parentesco hizo poco para prevenir las frecuentes tensiones entre las dos naciones. Durante el viaje de los israelitas hacia la tierra prometida, Dios instruyó específicamente a Moisés y a los israelitas que no provocaran a los moabitas ni se enfrentaran a ellos en batalla. A pesar de esto, los moabitas vieron el creciente poder de Israel como una amenaza significativa, especialmente después de presenciar las victorias de Israel sobre naciones poderosas como los amorreos. Pero el Señor me dijo: no molestes a Moab, ni provoques guerra con ellos, porque no te daré ninguna parte de su tierra. He dado a los descendientes de Lot como posesión. Deuteronomio capítulo 2, versículo 9. Aunque Israel se abstuvo de atacar a Moab, los moabitas permanecieron recelosos de los israelitas, y su miedo eventualmente los llevó a tomar acciones drásticas y antagónicas. Uno de los episodios más significativos y dramáticos que resaltan la tensa relación entre Moab e Israel ocurrió durante el campamento de los israelitas en las llanuras de Moab, justo al otro lado del río Jordán frente a Jericó. Balak, el rey de Moab, alarmado por el gran número de israelitas y sus recientes conquistas, buscó maldecir a Israel. Llamó a Balaam, un profeta bien conocido, con la esperanza de que una maldición debilitara a Israel y evitara que se convirtieran en una mayor amenaza para Moab. Entonces partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos, y Moab tuvo gran temor del pueblo, porque eran muchos. En Números, capítulo 22, versículos 1 al 3. A pesar de las súplicas urgentes de Balak y las ofertas de grandes recompensas, Balaam se vio incapaz de maldecir a Israel como se le había pedido. En cambio, cada vez que intentaba pronunciar una maldición, Dios intervenía y convertía sus palabras en bendiciones, para gran frustración de Balak. Pero Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos. No maldigas a este pueblo, porque son benditos. Números capítulo 22, versículo 2. Incluso cuando se le presionó para que continuara, Balaam solo pudo hablar las palabras que Dios puso en su boca, lo que llevó a una de las bendiciones más famosas sobre Israel: ¿cómo maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y cómo condenaré al que el Señor no ha condenado? At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 50% off primetime deals and free professional installation. Rules and restrictions apply. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Dios los sacó de Egipto, tienen la fuerza de un toro salvaje. En Números, capítulo 23, versículos 8-22.
Este episodio demostró la protección inquebrantable de Dios sobre Israel, convirtiendo potenciales maldiciones en declaraciones de la fortaleza y favor divino de Israel. A pesar de los intentos de los moabitas de socavar a Israel a través de la guerra espiritual, la mano de Dios permaneció sobre su pueblo. Sin embargo, la tensión no terminó con las maldiciones fallidas de Balaam. Los moabitas y sus aliados madianitas buscaron debilitar a Israel mediante medios más sutiles. Sedujeron a los israelitas hacia la idolatría y la inmoralidad, invitándolos a participar en el culto pagano y llevándolos por mal camino. Este incidente, conocido como el pecado en peor, trajo severas consecuencias sobre Israel. Mientras Israel permanecía en Sittim, los hombres comenzaron a cometer inmoralidad sexual con las mujeres moabitas, quienes los invitaron a los sacrificios a sus dioses. El pueblo comió de los sacrificios y se inclinó ante estos dioses. Números capítulo 25, versículos 1 al 2. Este acto de engaño provocó la ira de Dios contra Israel, resultando en una devastadora plaga que cobró la vida de 24,000 israelitas. Fue un recordatorio contundente de los peligros espirituales que conllevan las alianzas comprometedoras y la continua enemistad de los moabitas hacia el pueblo escogido de Dios. A pesar de estas hostilidades, hubo momentos de paz y alianzas entre Israel y Moab. Durante la época de los jueces, hubo períodos de subyugación y cooperación, aunque estos a menudo fueron breves y marcados por la traición. El libro de Ruth también ofrece una ventana única a los aspectos más personales y redentores de esta relación, mostrando que individuos como Ruth podían cruzar las barreras culturales y religiosas, convirtiéndose en parte del gran plan de redención de Dios. Los moabitas estaban profundamente arraigados en prácticas idólatras que no solo definían su cultura, sino que también representaban un peligro espiritual para los israelitas. Central en el culto moabita estaba el dios Chemos, a menudo referido como la abominación de Moab. Chemos era una deidad asociada con la guerra, la fertilidad y en ocasiones incluso el sacrificio de niños, prácticas que contrastaban fuertemente con la adoración al Dios de Israel. Porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor, como lo hizo su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto para Chemos, la abominación de Moab, en el monte que está al oriente de Jerusalén. El primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 5 al 7. Los israelitas fueron advertidos repetidamente por Dios para evitar mezclarse con las naciones paganas y sus prácticas. Pero el atractivo seductor de las mujeres moabitas y sus rituales de adoración resultaron ser un obstáculo significativo. Uno de los incidentes más notorios de esto ocurrió en Sittim, donde el campamento de Israel estaba cerca del territorio moabita. Allí, los moabitas y sus aliados madianitas emplearon una estrategia más sutil, pero devastadora contra Israel. Utilizaron a sus mujeres para atraer a los hombres israelitas hacia relaciones prohibidas y la idolatría. Mientras Israel permanecía en Sittim, los hombres comenzaron a cometer inmoralidad sexual con las mujeres moabitas, quienes los invitaron a los sacrificios a sus dioses. El pueblo comió de los sacrificios y se inclinó ante estos dioses. Números capítulo 25, versículos 1 al 2. Este evento, a menudo referido como el pecado en peor, involucró no solo inmoralidad sexual, sino también la participación en rituales paganos que incluían comer alimentos sacrificados a los ídolos y postrarse ante dioses extranjeros. Este acto de rebelión contra los mandamientos de Dios fue más que una falla moral, representó una afrenta directa a la santidad de Dios y a la relación de pacto que había establecido con Israel. Así se unió Israel a Baal de Peor, y la ira del Señor se encendió contra ellos. Números capítulo 25 versículo 3. La respuesta de Dios fue rápida y severa. Una plaga mortal barrió el campamento israelita, matando a 24,000 personas. Este juicio catastrófico solo se detuvo cuando Fineas, el nieto de Aarón, tomó medidas drásticas matando a un hombre israelita y a una mujer madianita que desafiaban abiertamente la ley de Dios. El celo de Fineas por el honor de Dios detuvo la plaga, y fue elogiado por su justa indignación. Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi ira de los hijos de Israel, al haber mostrado entre ellos el mismo celo que yo siento, para que no consumiera a los hijos de Israel con mi celo.
En Números capítulo 25, versículo 1, la idolatría de los moabitas no se limitó al incidente en Peor. Su influencia persistió a lo largo de la historia de Israel, tentando continuamente a los israelitas a desviarse de su pacto con Dios. El libro de los Jueces registra que Israel cayó repetidamente en la idolatría, a menudo influenciado por naciones vecinas como Moab. Estas recaídas en la adoración de ídolos frecuentemente llevaron a ciclos de opresión. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Donde Dios permitió que Israel fuera subyugado por sus enemigos como castigo por su infidelidad. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales y a las Astartes, los dioses de Aram, los dioses de Sidón, los dioses de Moab, los dioses de los amonitas y los dioses de los filisteos. Abandonaron al Señor y no le sirvieron. Jueces capítulo 10 versículo 6. El legado de idolatría de Moab dejó una mancha duradera, no solo en su propia nación, sino también en la historia espiritual de Israel. La atracción repetida por las costumbres y dioses moabitas fue un desafío recurrente que puso a prueba la fidelidad de Israel hacia Yahvé. Estas interacciones resaltan los peligros de comprometerse con prácticas paganas y la importancia de adherirse a los mandamientos de Dios. La idolatría de los moabitas sirve como un recordatorio contundente de los peligros espirituales que surgen cuando el pueblo de Dios se aleja de sus caminos y abraza las prácticas de las culturas circundantes. Aunque los moabitas eran conocidos por sus poderosas ciudades y su tierra estratégica, su legado final en la historia bíblica es uno de corrupción espiritual. Una advertencia para todos los que sigan su camino de idolatría. Aunque los moabitas a menudo eran retratados como adversarios de Israel, la historia de Ruth se presenta como una excepción notable, una extraordinaria historia de amor, lealtad y redención. Ruth fue una mujer moabita que se convirtió en una figura clave en la línea de descendencia del mayor rey de Israel, David, y en última instancia del Mesías, Jesucristo. Su historia, registrada en el libro de Ruth, es un poderoso testimonio de cómo la gracia de Dios puede trascender las barreras culturales y nacionales. La historia comienza durante el tiempo de los jueces, cuando una severa hambruna obligó a Elimelech, su esposa Noemí y sus 2 hijos a dejar Belén y buscar refugio en la tierra de Moab. Mientras estaban en Moab, Elimelech murió, y sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Después de unos 10 años, ambos hijos de Noemí también murieron, dejando a Noemí y a sus nueras viudas y sin apoyo. Pero Elimelech, marido de Noemí, murió, y ella quedó con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años, y murieron también Malón y Quilión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ruth, capítulo 1, versículos 3 al 6. Sin medios de apoyo y sin futuro en Moab, Noemí decidió regresar a Belén. Instó a sus nueras a quedarse en Moab y buscar nuevos esposos, pero Ruth se negó a abandonarla. La respuesta de Ruth a Noemí es una de las declaraciones de lealtad más profundas en la Biblia. Pero Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras.
Ruth, capítulo 1, versículos 16 al 17. La decisión de Ruth de dejar su tierra natal, su familia y sus dioses para abrazar al pueblo y al Dios de Israel fue un acto de fe valiente. Eligió seguir a Noemí de regreso a Belén, plenamente consciente de los desafíos que enfrentaría como extranjera. La disposición de Ruth para adoptar al Dios de Israel como propio demuestra la inclusividad de la gracia de Dios, que va más allá de las fronteras de Israel para atraer a personas de todas las naciones. Al llegar a Belén, Ruth buscó proveer para Noemí y espigando en los campos durante la cosecha de cebada. La práctica de espigar, ordenada por Dios en la ley de Moisés, permitía a los pobres y a los extranjeros recoger el grano sobrante. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas caídas de tu cosecha. Las dejarás para los pobres y para el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. Levítico capítulo 23, versículo 22. El arduo trabajo y el espíritu humilde de Ruth llamaron la atención de Buz, un rico y bondadoso terrateniente que era pariente de Elimelech. Buz mostró favor a Ruth, asegurando su seguridad y proporcionándole grano adicional. La integridad y la dedicación de Ruth hacia Noemí impresionaron profundamente a Buz, sentando las bases para una hermosa historia de redención. Buz le respondió: «Se me ha contado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal para venir a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, y que recibas una recompensa completa de parte del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Ruth, capítulo 2, versículos 11. A través de una serie de eventos guiados por la providencia de Dios, Buz, como redentor de la familia, tomó a Ruth como esposa. Este acto no solo redimió la línea familiar de Noemí. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Sino que también integró a Ruth, una moabita, en la comunidad del pacto de Israel. Su unión produjo un hijo llamado Obed, quien se convertiría en el abuelo del rey David. Así que Buz tomó a Ruth, y ella fue su esposa. Y cuando él se unió a ella, el Señor le concedió concebir, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: «Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, y sea célebre su nombre en Israel». Ruth capítulo 4 versículos 13 al 14. La historia de Ruth no es solo un relato de lealtad personal, es un poderoso ejemplo de cómo el plan de redención de Dios a menudo trabaja a través de personas y circunstancias inesperadas. A pesar de su herencia moabita, la fe y la dedicación de Ruth le permitieron desempeñar un papel crucial en el plan de Dios para su pueblo. Se convirtió en la bisabuela de David, el más grande rey de Israel, y en una antepasada de Jesucristo, el Redentor Supremo. Ahora, exploremos más a fondo la caída de Moab. A pesar de su papel significativo en la narrativa bíblica y su enemistad duradera con Israel, los moabitas finalmente enfrentaron el juicio divino por su orgullo, idolatría y oposición al pueblo de Dios. La caída de Moab fue predicha por varios profetas, incluidos Isaías, Jeremías, Amós y Ezequiel, quienes advirtieron que la arrogancia y las prácticas idólatras de Moab llevarían a su destrucción. Los moabitas eran conocidos no solo por su poder militar y su posición estratégica, sino también por su espíritu orgulloso. Esta arrogancia, combinada con su continua idolatría, los llevó a creer que eran invencibles, una creencia que resultaría ser su perdición.
Hemos oído del orgullo de Moab, muy orgulloso es de su altivez, de su orgullo y de su arrogancia, y de la soberbia de su corazón. En Isaías capítulo 16, versículo 6. La profecía de Isaías destaca el orgullo de Moab, describiéndolo como su defecto definitorio. La confianza de los moabitas en sus ciudades fortificadas, su riqueza y sus alianzas los cegó a su vulnerabilidad. Se jactaban de su fuerza y confiaban en sus ídolos, pero no reconocieron que su verdadera batalla era contra el Señor. Isaías profetizó que Moab sería humillado, que sus viñedos y campos símbolos de su prosperidad serían devastados, y que su alegría se convertiría en luto. Por eso mi corazón gime como una lira por Moab, y mi interior por Kir-Hareset. Y cuando Moab se presenta, cuando se cansa en el alto lugar, cuando viene a su santuario a orar, no prevalecerá. En Isaías capítulo 16, versículos 11 al 2, Isaías describe a una nación luchando y desesperada, volviéndose a sus ídolos y altos lugares en busca de ayuda, pero sin encontrar respuesta. Sus celebraciones, antes orgullosas y alegres, serían reemplazadas por el dolor, al venir sobre ellos el juicio de Jeremías, otro de los grandes profetas, también pronunció severos juicios contra Moab, enfatizando que su caída no fue solo resultado de cambios geopolíticos, sino una consecuencia directa de su desafío contra Dios. Los moabitas se habían engrandecido contra el Señor, burlándose de su pueblo y estableciéndose como enemigos de sus propósitos. Moab será destruido y dejará de ser pueblo, porque se engrandeció contra el Señor. Terror, foso y trampa están sobre ti, oh habitante de Moab. Jeremías, capítulo 48, versículos 42 al 43. La profecía de Jeremías describe la desolación completa de Moab. Sus ciudades serían destruidas, sus guerreros derrotados, y su tierra quedaría desolada. La imagen de terror, foso y trampa ilustra la naturaleza ineludible del juicio de Dios. Nadie podría escapar de la calamidad que se avecinaba. El cuerno de Moab es cortado y su brazo quebrado, declara el Señor. Jeremías capítulo 48, versículo 25. El cuerno y el brazo simbolizan la fuerza y el poder, y su quebrantamiento representa la completa humillación y debilitamiento de Moab. Su poder militar, su fuerza económica y su orgullo nacional serían destrozados ante los ojos de las naciones. El profeta Amós también habló contra Moab, condenándolos por sus acciones violentas y destacando la naturaleza brutal de sus conflictos con las naciones vecinas. Amós señaló especialmente a Moab por la profanación de los huesos del rey de Edom, un acto de extrema falta de respeto que demostraba su profunda animosidad. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Moab, y por 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Amós capítulo 2, versículo 1. Este acto de profanación ejemplificó la crueldad y arrogancia que caracterizaban las interacciones de Moab con otras naciones, sellando aún más su destino bajo el juicio de Dios. Ezequiel también profetizó contra Moab. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Alineando su destino con el de otras naciones que se opusieron al pueblo de Dios. Que las palabras de Ezequiel reflejan el tema recurrente del juicio de Moab como resultado de su desprecio por Israel y su confianza mal colocada en sus dioses y ciudades fortificadas. Así dice el Señor Dios: porque Moab y Seir dijeron: mira, la casa de Judá es como todas las demás naciones, por eso abriré el costado de Moab, y lo entregaré junto con los amonitas al pueblo del oriente como posesión. Ezequiel capítulo 25, versículos 8 al 10. La profecía de Ezequiel enfatiza que la caída de Moab no se debió solo a su orgullo, sino también a su desprecio por Israel, viéndolos como si no fueran diferentes de cualquier otra nación, a pesar de la relación de pacto única que Israel tenía con Dios. Estas profecías de destrucción se cumplieron. Las ciudades de Moab fueron devastadas por fuerzas invasoras, su pueblo dispersado, y su nación, antes orgullosa, fue absorbida por otras culturas. Para la época del Nuevo Testamento,
Los moabitas habían desaparecido en gran medida de los registros históricos, y su legado se preservó solo en las páginas de las escrituras y los hallazgos arqueológicos. La historia de la caída de Moab es un recordatorio sobrio de las consecuencias del orgullo, la idolatría y la rebeldía contra Dios. Sirve como una poderosa lección de que ninguna nación, por fuerte o segura que parezca, puede resistir el juicio del Señor. Al final, la historia de Moab no es solo la historia de una nación caída, sino un testimonio de la verdad inquebrantable de la palabra de Dios y el cumplimiento de sus declaraciones proféticas. En conclusión, la historia de los moabitas es un complejo tapiz de parentesco, conflicto, rebelión y redención. Desde sus orígenes en las cuevas del exilio de Lot hasta su destrucción final, los moabitas nos recuerdan las consecuencias del orgullo y la idolatría, pero también el poder de la gracia de Dios a través de individuos inesperados como Ruth. Al reflexionar sobre la historia de los hijos de Moab, recordemos la misericordia perdurable de Dios y sus planes que trascienden las fallas humanas. Gracias por vernos. Si disfrutaste de este video, por favor dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Deja un comentario abajo con tus pensamientos sobre los moabitas y qué historias te gustaría que exploráramos a continuación.